Muy bien. Vamos a empezar ahora el estudio de una serie de espectroscopías. ¿Sí? No es un estudio exhaustivo, por supuesto, pero bueno, al menos están barridas las espectroscopías que más interesan a los químicos. Vamos a empezar por la espectroscopía rotacional, pero vamos a empezar con algunos conceptos que son, digamos, generales a cualquier tipo de espectroscopía. ¿Sí? Estos conceptos están basados en el modelo de Einstein, que toma como punto de partida un estado inicial de un sistema atómico molecular. Al estado inicial lo simbolizamos con un ket I y se supone que el mismo está interactuando con radiación que puede ser monocromática o bien puede estar descrita por más de una frecuencia. Para no perder generalidad, consideramos este último caso, que esté descrito por más de una frecuencia, y en ese caso vamos a utilizar la densidad de energía de radiación, ¿sí? Es decir, la densidad de las frecuencias existentes en la radiación. Como resultado de la interacción entre el estado inicial y la energía radiante, vamos a terminar en un estado final que va a estar simbolizado por otro ket con la letra F. Einstein considera que dentro de su modelo hay un proceso de absorción estimulada por la radiación y la probabilidad de que ocurra ese proceso de absorción viene dado por una, una letra, una W mayúscula, que tiene como subíndice la I conectada con la F por una flecha hacia la derecha, que me recuerda que el proceso va desde el estado inicial hasta el estado final y es proporcional a la densidad de energía radiante. ¿Sí? La constante de proporcionalidad es esta letra B, que es el coeficiente de probabilidad de absorción estimulada. Bien, una vez que, como comentamos recién, una vez que el estado alcanzó su estado final, se va a desexcitar, va emitiendo radiación. La radiación puede emitirse por un proceso estimulado, también por la propia radiación, y en ese caso, según el modelo de Einstein, la descripción viene dada por una ecuación que es muy similar a la que teníamos para el proceso de absorción estimulada. ¿Sí? Eh, Vamos a tener nuevamente un coeficiente de probabilidad de que el proceso ocurra, una W, que vean ustedes que ahora, si bien tenemos la I y la F, ahora hay una flechita que apunta hacia la izquierda para mostrar el proceso inverso al que teníamos más arriba. Nuevamente la densidad de energía radiante y finalmente el coeficiente de probabilidad de emisión estimulada. El tercer mecanismo es simplemente una emisión espontánea que tiene la particularidad de no depender de la densidad de radiación. ¿Sí? Por eso decimos que justamente es espontánea y no es inducida por la radiación. Bien, parece ser entonces que los conceptos clave en el mecanismo de Einstein son los coeficientes de probabilidad de los tres procesos que estamos considerando. Fíjense acá, un poco, más o menos a la mitad de la diapositiva, tenemos las tres expresiones. ¿Sí? Vamos a concentrarnos en las B, en los coeficientes de absorción y de emisión estimulada. En el denominador tenemos constantes, no nos interesan demasiado, pero sí el numerador. En el numerador tenemos integrales, ¿sí? Que están elevadas al cuadrado, es un bracket entre el estado inicial y el estado final y el operador momento dipolar. ¿Sí? El operador momento dipolar está escrito más abajo. Es el producto de un escalar de la carga del electrón, multiplicado por el operador posición, ¿sí? Donde al operador posición lo podemos representar en sus tres componentes x, y z, de manera tal que en realidad el operador mu lo podemos escribir como mu sub x más mu sub y más mu sub z, es decir, como tres operadores. ¿Sí? Fíjense que justamente un poco más arriba yo escribo transiciones permitidas por el dipolo eléctrico. ¿Sí? Estos coeficientes de absorción y de emisión estimulada por la radiación que dependen de estas integrales se denominan o están relacionados con transiciones permitidas por el dipolo eléctrico. ¿Por qué esto del dipolo eléctrico y por qué aparece justamente el operador momento dipolar acá? Bueno, lo que tenemos que recordar es que el cambio de un sistema desde el estado inicial hasta el estado final, inducido por la radiación, ¿sí? Podemos pensarlo como que justamente es ni más ni menos que un cambio de energía, ¿sí? En el sistema ocasionado por un campo eléctrico
que está actuando sobre el mismo, ¿sí? El cambio de energía tiene que ver con la diferencia de energía entre el estado inicial y final y la radiación con un campo eléctrico. Ahora bien, ¿cómo se define el momento dipolar? El momento dipolar es ni más ni menos que la derivada de la energía con respecto al campo eléctrico aplicado. Entonces, parece bastante razonable que si queremos tener una idea de qué tan probable es una transición, ¿sí? Una transición entre un estado inicial y un estado final, parece ser, como decía recién, bastante razonable que estimemos cuánto vale esa derivada de la energía con respecto al campo aplicado, pero eso es ni más ni menos que el momento dipolar. Entonces, no parece tan descabellado que estemos calculando un valor medio del momento dipolar entre los estados inicial y final involucrados en la radiación, ¿sí? Bien. Eh, Otra manera de pensarlo, por ahí más cualitativa, es que si un electrón está sufriendo una transición entre dos estados, uno podría suponer que ese electrón, cuando está yendo del estado inicial al estado final, está recorriendo una determinada distancia y es una carga que se está trasladando de un lado al otro. Entonces es como si tuviésemos justamente una carga, ¿sí? La carga del electrón por el recorrido que hizo para pasar de un estado inicial a un estado final. En definitiva, estaría definiendo también un momento dipolar, ¿sí? Pero bueno, insisto, es una descripción bastante más cualitativa, ¿no es cierto? Es mucho más cuantitativa y por ahí más estricta la de la definición del momento dipolar. Obviamente, a partir de estas definiciones, lo que surge es que los dos coeficientes B, el de absorción estimulada y el de emisión estimulada, son exactamente iguales, ¿sí? Son exactamente iguales. El coeficiente de la emisión espontánea ya es diferente en el sentido que, fíjense que pasa a depender de una frecuencia. Además de depender del coeficiente de probabilidad de la emisión estimulada, también depende de la frecuencia. Bien. ¿Cuál es el resultado más importante para nosotros en términos de estos tres coeficientes que acabamos de ver? Bueno, tenemos que calcular las integrales. Esas integrales, integrales de transición, ¿sí? Integrales del dipolo eléctrico, distintas de cero, nos aseguran que una transición va a estar permitida, que vamos a observar esa transición. En cambio, si las integrales son nulas, las transiciones van a estar prohibidas, ¿sí? Hay una cuestión más interesante todavía, y es que los coeficientes de probabilidad, es decir, las 2B y el A, son una medida de la intensidad de la transición que vamos a observar experimentalmente. Y como esos coeficientes de probabilidad, en definitiva, son proporcionales a las integrales de transición, estas integrales de transición son una medida de la intensidad de las bandas o de las líneas que vamos a observar experimentalmente. ¿De qué va a depender? De que estas integrales sean distintas de cero o iguales a cero, va a depender fundamentalmente de algunas propiedades moleculares que vamos a estudiar en su momento, pero también de cómo se van a combinar los números cuánticos que caracterizan a los estados inicial y a los estados final. Bien, fíjense, acá tenemos otra manera más también de cualitativa, si uno quiere, de ver por qué las transiciones estas del dipolo hablamos de transiciones permitidas por el dipolo eléctrico, ¿sí? Acá lo que necesitamos es que haya un cambio en el momento dipolar cuando pasamos del estado inicial al momento del estado inicial al estado final. Pero un momento dipolar distinto de cero significa que la derivada de la energía con respecto al campo aplicado también es distinto de cero, ¿sí? En definitiva, siempre caemos en lo mismo, en la definición del momento dipolar, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes una molécula que, por ejemplo, tiene una cierta simetría esférica en su estado inicial y, sin embargo, en el estado final, la simetría es más de tipo cilíndrica, ¿sí? No del todo cilíndrica, pero bueno, oval tal vez, si uno quiere. Entonces está claro que el momento dipolar, que seguramente debería ser cero en el estado inicial, va a ser distinto de cero en el estado final. Hay un cambio en el momento dipolar y entonces la transición va a estar permitida por el dipolo eléctrico. En cambio, si tenemos un estado inicial que es esférico
y el estado final también es esférico, pero por ejemplo con un radio mayor, entonces no vamos a tener un cambio. El momento dipolar va a seguir siendo el mismo, ¿sí? Probablemente cero. Entonces, como no hay un cambio en el momento dipolar, la transición va a estar prohibida, ¿sí? Esto significa que la derivada de la energía con respecto al campo aplicado, al pasar del estado inicial al estado final, va a ser cero. Bien. ¿Cómo relacionamos la espectroscopía con los estados moleculares? Fíjense, recuerden ustedes que nosotros tenemos acá, fíjense esta gráfica, ¿no es cierto? Tenemos dos curvas de energía potencial, por ejemplo, para una molécula diatómica, ¿sí? El estado fundamental, que está más abajo en energía, el estado excitado, que está más arriba en energía, ¿sí? Tienen una separación energética entre los dos mínimos, relativamente importante, ¿sí? Pero dentro de los estados electrónicos, tanto el electrónico fundamental como el excitado, tenemos estados vibracionales, ¿sí? Simbolizados en rojo, ¿sí? Con el color rojo. Y dentro de cada uno de los estados vibracionales tenemos a su vez estados rotacionales. Es decir que los estados rotacionales, la diferencia de energía entre los estados rotacionales es menor que la diferencia de energía entre los estados vibracionales. Y a su vez, la diferencia de energía entre los estados vibracionales es menor que la diferencia de energía entre los estados electrónicos. Cuando nosotros hablamos de espectroscopía rotacional, y luego en la próxima clase, cuando veamos espectroscopía vibracional, vamos a estudiar transiciones entre estados rotacionales y vibracionales, pero dentro de un mismo estado electrónico. Dentro de un mismo estado electrónico. Recién cuando nosotros veamos espectroscopía electrónica, vamos a ver las transiciones entre estados electrónicos, ¿sí? Pero lo interesante es que cuando hagamos una transición entre estados electrónicos, vamos a ir de un estado vibracional en un estado electrónico a otro estado vibracional en otro estado electrónico, ¿sí? Lo que comentaba recién con respecto a las energías asociadas con cada cambio, bueno, se puede ver mejor acá, en donde vemos que para inducir cambios entre estados rotacionales nos alcanza con la radiación de microondas, ¿sí? La radiación de microondas tiene una frecuencia que es menor que la frecuencia del infrarrojo, siendo que la radiación infrarrojo es la que nosotros necesitamos para producir transiciones entre estados vibracionales. Y a su vez, la frecuencia en el infrarrojo es menor que la frecuencia en el visible, el cual es necesario para producir transiciones entre estados electrónicos. Entonces fíjense que acá tenemos tres de las espectroscopías más importantes, ¿sí? Que nos interesan a los químicos, que es la espectroscopía rotacional o de microondas, la espectroscopía vibracional o infrarroja y la espectroscopía electrónica o ultravioleta visible, ¿sí? Esto simplemente para recordar que en todo el espectro de radiación electromagnética, la parte visible, es decir, a la cual son sensibles nuestros ojos, va solamente desde los 400 hasta los 700 nanómetros, solamente 300 nanómetros abarcados, ¿sí? Bien. Vamos a meternos entonces sí con la espectroscopía vibracional. Empezamos pensando en un cuerpo rígido que rota, ¿sí? Entonces la energía cinética de rotación clásica se puede escribir como un medio de, fíjese estos términos, una I que son momentos de inercia y las omegas que son velocidades angulares. Si ustedes descargaron el PDF, que si lo están mirando, en los PDF, en la primera versión yo había puesto las omega sin el cuadrado acá arriba, ¿sí? Bueno, esta es la presión correcta, ¿sí? Momento de inercia multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Fíjense que tenemos una relación muy estrecha con la energía cinética de traslación, donde tenemos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Acá el momento de inercia está jugando el mismo rol que la masa, mientras que la velocidad angular está jugando el mismo rol que la velocidad lineal, ¿sí? También podemos pensar en un momento angular, así como pensábamos en un momento lineal, ¿se acuerdan el P? ¿Sí? Que era igual a m por b. Bueno, J, que es el momento angular, es igual a I por omega. Entonces, J cuadrado es I cuadrado por omega cuadrado.
Si a j cuadrado lo dividimos por el momento de inercia, entonces volvemos a tener I por omega al cuadrado, con lo cual a la energía cinética de rotación la podemos escribir en términos de los momentos angulares y de los momentos de inercia, olvidándonos de la velocidad angular. ¿Qué pasa acá con estas A, B y C? Fíjense que estamos definiendo tanto a los momentos de inercia como a los momentos angulares en términos de A, B y C, ¿sí? No estamos hablando de lo que uno esperaría, por ejemplo, como X y Z, los tres componentes a los que estamos nosotros acostumbrados. Bueno, A, B y C son lo que nosotros llamamos ejes principales de inercia, ¿sí? Que no tienen por qué coincidir con los ejes cartesianos, ¿sí? De hecho, en general, la mayoría de las veces no coinciden. Eso es lo que hace que tengamos que utilizar J para este momento angular y para las proyecciones con respecto a los ejes de inercia van a ser m sub j en lugar de m sub l, ¿sí? Entonces, momento principal de inercia, los momentos principales, por ejemplo, el I sub A, se define como la sumatoria del producto de la masa de cada una de las partículas por el cuadrado de la distancia al eje, a ese eje de inercia, pero medida de manera perpendicular al eje. Fíjense que esta receta es importante, ¿sí? La distancia de las partículas a cada eje tiene que medirse perpendicularmente. Una vez que tenemos la distancia perpendicular al eje, la elevamos al cuadrado, la multiplicamos por la masa y sumamos todos esos productos para todas las partículas que componen el sistema. Eso me va a dar el momento principal de inercia, ¿sí? Vamos a tener obviamente tres momentos principales de inercia con respecto a los tres ejes A, B y C, que insisto, no tienen por qué coincidir con los ejes cartesianos. De hecho, vamos a suponer que no coinciden. Como tenemos la energía cinética, podemos transformarla en un hamiltoniano para poder en todo caso hacer algún cálculo cuántico, aunque no lo vamos a hacer, pero vamos a aprovechar los resultados. El hamiltoniano va a ser un medio de los operadores momento angular, ¿sí? JA, JB, JC, todos al cuadrado, dividido por los momentos de inercia, ¿sí? Los momentos de inercia no son operadores, son simplemente cantidades cantidades escalares que estamos calculando. Obviamente, así como tenemos tres componentes para el momento angular, no respecto a los ejes cartesianos, sino respecto a los ejes de inercia, podemos definir el momento angular total con respecto a los tres ejes de inercia, ¿sí? De igual manera que podemos definir el momento angular total con respecto a los tres ejes cartesianos X y Z, podemos definirlo con respecto a los tres ejes de inercia A, B y C, ¿sí? Vamos a considerar que, digamos, como son todos momentos angulares, ¿sí? Tanto J como JA, JB y JC cumplen con todas las condiciones de los momentos angulares. Eso significa que yo voy a poder conocer al mismo tiempo la magnitud de J, es decir, J cuadrado, y la proyección sobre alguno de los ejes. La proyección sobre, o mejor dicho, el eje que yo voy a considerar para la proyección es lo que vamos a llamar eje principal de inercia. Y lo vamos a simbolizar o vamos a elegir a la letra A para el eje principal de inercia, ¿sí? Entonces, si tengo un momento, ¿sí? El momento angular J cuadrado, sabemos que sus autovalores van a ser h partida al cuadrado por j más 1, donde j puede tomar como valores 0, 1, 2 hasta el infinito, ¿sí? JA ahora es una proyección sobre el eje principal de inercia A. Entonces tiene que tener como autovalor h partida multiplicada por un nuevo número cuántico que vamos a simbolizar con la letra K, y que puede tomar como valores 0, más menos 1, más menos 2, hasta llegar a más menos j, ¿sí? Pero no tenemos que olvidarnos que también tenemos la proyección sobre el eje cartesiano z, cuyos autovalores van a ser h partida por mj, ¿sí? Donde ahora mj sigue valiendo 0, más menos 1, más menos 2, más menos j. Fíjense la similitud que hay entre k y mj, ¿sí? Entre las dos proyecciones sobre los dos sistemas de ejes con los que estamos trabajando, ¿sí? Estamos trabajando con un sistema de ejes inerciales y un sistema de ejes cartesianos, ¿sí?
que no necesariamente coinciden. Por eso es que tenemos que considerarlos por separado, ¿sí? Al considerarlos por separado me aparecen dos números cuánticos que tienen el mismo rango de variación, pero vamos a ver cómo, dependiendo del tipo de sistema que estudiemos, la variación real va a ser diferente. Justamente, las moléculas se van a clasificar según la relación que exista entre los tres momentos de inercia, ¿sí? Los tres momentos principales de inercia A, B y C. El caso más sencillo es el de los rotores esféricos, ¿sí? Todas las moléculas, cuando nosotros las denominemos o las clasifiquemos en función de los momentos de inercia, se van a denominar rotores, ¿sí? Rotores. Ahora bien, el caso más simple es el rotor esférico. Un rotor esférico son moléculas que pertenecen a los grupos más simétricos, a los grupos tetraédricos, octaédricos y a los icosaédricos, ¿sí? En este caso, los tres momentos de inercia son iguales. No hay un momento de inercia que destaque con respecto a los demás. Entonces, si reescribimos el hamiltoniano y sabemos que los tres momentos de inercia son iguales, por ejemplo, ahí lo podemos sacar como factor común. Si lo sacamos como factor común, me queda entre paréntesis la suma de los tres componentes, los tres momentos angulares de inercia, es decir, las tres proyecciones sobre los ejes de inercia elevados al cuadrado. Pero esto no es ni más ni menos que el cuadrado del momento angular total, ¿sí? Bueno, acá me está faltando el acento circunflejo que define el operador, ¿sí? Pero bueno, fíjense que entonces el hamiltoniano se reduce a esto, con lo cual nos asegura que la energía tiene que ser igual a los autovalores del operador j cuadrado, que como vimos recién, como vimos en la diapositiva anterior, es h partida al cuadrado por j más 1, dividido dos veces el momento de inercia. Yo escribo a la energía como dependiendo de j, de k y de mj, porque bueno, en rigor es así, aunque fíjense que la fórmula me está mostrando que depende solamente de j, ¿sí? Podemos elegir representar a la energía en centímetros a la menos 1, que es una unidad bastante más usual en espectroscopía, dividiendo a la izquierda y a la derecha del igual, del símbolo igual, por h y por c. Al hacer esto, me queda, fíjense ustedes, la segunda de las ecuaciones, h partida dividido 4pi por la velocidad de la luz por el momento de inercia. Y todo eso lo voy a denominar constante rotacional, ¿sí? No es exactamente una constante porque depende del momento de inercia, y el momento de inercia va a depender obviamente del estado rotacional en el que estemos, ¿sí? Pero si estamos en un estado rotacional bien definido, bueno, el momento de inercia va a ser constante y entonces sí podemos decir que B es una constante rotacional, ¿sí? Como dijimos anteriormente, como la energía no depende ni de K ni de MJ, eso significa que tanto K como MJ pueden tomar todos los valores posibles de J. Es decir, que cada número cuántico, K y MJ, va a poder tomar dos J más 1 valores. Entonces, la degeneración total que vamos a tener para esta presión, para la expresión del rotor esférico, es 2J más 1 veces al cuadrado degenerada, ¿sí? Es decir que tenemos 2J más 1 por el número cuántico K y 2J más 1 por el número cuántico M sub J, ¿sí? Como ambos números cuánticos son independientes, entonces la degeneración total es el producto de las dos degeneraciones, ¿sí? Así que la degeneración total será, repito, 2J más 1 elevado al cuadrado. Es interesante ver que si yo planteo la separación entre dos niveles consecutivos, por ejemplo el J y el J más 1, es decir, una transición entre el estado rotacional J y el J más 1, la diferencia de energía va a ser igual a 2B por J más 1. ¿Sí? ¿Qué pasa si disminuimos un poco la simetría? Dejamos de tener rotores esféricos para tener rotores simétricos. En estos casos son moléculas que todavía son bastante simétricas, ¿sí? Porque tienen que presentar un eje ternario o superior, es decir, un Cn con n mayor o igual a 3, ¿sí? Y con la condición de que ese eje de rotación coincida con el eje principal de inercia. Al hacer coincidir al eje principal de inercia
con el eje de rotación hace que los dos ejes de inercia que quedan sean iguales entre sí. Entonces, si consideramos que el eje principal de inercia A es el distinto, B y C van a ser iguales. Entonces, si B y C son iguales, bueno, los vamos a llamar I perpendicular, ¿sí? Mientras que al A lo vamos a llamar I paralelo. ¿Por qué esto de paralelo y perpendicular? Bueno, porque el eje principal de inercia, el A, es paralelo al eje de rotación, simplemente por eso, mientras que los otros dos tienen que ser perpendiculares, ¿sí? Recuerden que los tres ejes de inercia son también ortogonales entre sí, ¿sí? Que el hecho de que sean no coincidentes con los cartesianos no significa que no sean ortogonales entre sí. Entonces, tenemos esta expresión, los denominadores de jb cuadrado y de jc cuadrado son exactamente iguales, así que lo puedo sacar como factor común. Y ahora hacemos un truquito, y es que sumamos y restamos j cuadrado dividido dos veces el momento de inercia principal, el paralelo. Entonces, como sumamos y restamos, si me quedo con el término que va sumando, fíjense, me quedaría jb cuadrado más jc cuadrado más ja cuadrado, todo dividido dos veces el momento de inercia perpendicular. J cuadrado más jb cuadrado más jc cuadrado es j cuadrado. Por lo tanto, podemos agrupar esto. Mientras que el término negativo de j cuadrado dividido dos veces el momento de inercia perpendicular aparece acá, ¿sí? Entonces, fíjense, este es el hamiltoniano. Este hamiltoniano me va, como depende ahora no solo de j cuadrado, sino que también depende de la proyección sobre el eje principal de inercia, los autovalores van a venir dados por h partida cuadrado por k cuadrado, debido a este término, y h partida cuadrado por j más 1. Ahora, la energía no solamente depende de j, sino que también depende de k. En centímetros a la menos 1, bueno, otra vez lo mismo, dividimos todo por h por c, y me quedan ahora dos constantes rotacionales. Además de la b, que teníamos para los rotores simétricos, también aparece esféricos, también aparece una constante rotacional A en el caso de los rotores simétricos. Fíjense que si bien ahora la energía sigue sin depender de mj, depende explícitamente de k, de manera tal de que k puede tomar, dado un valor entero, puede tomar el valor positivo o el valor negativo. Es decir que, si pensamos en la degeneración que puede tener esta energía, tenemos que pensar en los dos j más 1 valores que heredamos de mj y en dos valores de k, ¿sí? ¿Cuál va a ser la única excepción cuando k valga 0? Si k vale 0, vamos a tener un único valor. Entonces, las condiciones para la energía, la degeneración de la energía para un rotor simétrico, será 2j más 1 si k es igual a 0, y dos veces 2j más 1 si k es distinto de 0. Bien, esto es una cuestión de nomenclatura, dependiendo de la relación que exista entre los momentos de inercia principal y los otros dos que podríamos llamar no principales. Bueno, al rotor simétrico lo podemos llamar prolato o bien oblato. Prolato significa alargado, ¿sí? Significa que como el momento de inercia principal es más pequeño que los otros dos, significa que las partículas están más cercanas a él, ¿sí? En cambio, las partículas están más alejadas de los otros dos momentos. Entonces podemos pensar como que la figura, la molécula, está más achatada con respecto a los ejes perpendiculares y está más alargada con respecto al eje paralelo. Por eso decimos que un prolato tiene pinta de por ejemplo, una pelota de rugby, ¿sí? Una pelota ovalada. En cambio, un oblato significa que el momento de inercia paralelo es mayor que los dos perpendiculares. Entonces ahora ocurre lo contrario, las partículas están más alejadas del momento principal de inercia y están más cercanas a los dos momentos perpendiculares. Entonces esto significa que la molécula está más achatada, en vez de estar alargada, está achatada, ¿sí? Esto podría ser, por ejemplo, que es una especie como de plato volador, si uno quiere, ¿no? Con un poquito de imaginación, ¿no? Bien, y nos quedan entonces los rotores lineales, ¿sí? Que es la tercera condición
que teníamos, que nos faltaba. Acabamos de ver moléculas muy simétricas, ¿sí? Los rotores esféricos, moléculas con menos simetría, pero todavía bastante simétricas, como los rotores simétricos justamente, y finalmente los rotores lineales. En el caso de los rotores lineales, tenemos que pensar siempre en los grupos de simetría C infinito B y D infinito H, y en estos casos, el eje C infinito, ¿sí?, que coincide con el eje internuclear, fíjense, acá tenemos una molécula lineal, y entonces el eje, este eje por ejemplo O, que aparece acá, coincide con el eje C infinito. El eje principal de inercia también tiene que coincidir con él. Es decir, que vamos a tener un eje internuclear que coincide con el eje C infinito y además con el eje principal de inercia, ¿sí? Entonces, si el eje principal de inercia pasa por el eje internuclear, quiere decir que la distancia de cada una de las partículas a ese eje principal de inercia es cero. Por lo tanto, el momento principal de inercia I sub A tiene que ser cero. JA también va a ser cero, ¿sí? Entonces, bueno, el término JA cuadrado dividido 2 I sub A tiene que ser cero, ¿sí? Porque, bueno, si uno supone que que I sub A tiende a cero, bueno, hay una tendencia más rápida hacia cero de JA al cuadrado que de I sub A, ¿sí? Entonces eliminamos directamente el término del hamiltoniano y me quedan los dos ejes que son perpendiculares al eje internuclear. Entonces me va a quedar un término de este tipo, simplemente jb cuadrado más jc cuadrado, que como ja es igual a 0, bueno, esta suma de solamente dos términos es igual a j cuadrado. Con lo cual, la energía va a ser algo que ya conocemos, h partida al cuadrado por j más 1, y tenemos la restricción de que acá ya directamente lo podemos escribir como 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tenemos que el eje principal de inercia tiene un único valor, ¿sí? El k igual a 0 porque tiene una única proyección conocida. El eje principal de inercia es coincidente con el eje C infinito, es decir, sabemos dónde se encuentra el eje principal de inercia. Por lo tanto, tiene el valor k igual a 0. Eso hace que contribuya con solamente con un 1 a la degeneración total, y entonces el que más va a contribuir va a ser, como siempre, el m sub j, que no aparece en la energía, y vamos a tener 2j más 1 valores por mj más por un valor de k, así que la degeneración total va a ser 2j más 1. En centímetros de menos 1, bueno, como siempre, vamos a tener la constante rotacional por j más 1. Y estas constantes siempre lo que es para resaltar es que son inversamente proporcionales a los momentos de inercia. Bien. ¿Qué pasa cuando uno alcanza estados rotacionales excitados que son altos, que son bastante altos? Lo que se encuentra es que a medida que el J aumenta, el exceso energético es cada vez más grande, ¿sí? Una manera de deshacerse de ese exceso de energía es, por ejemplo, alargar los enlaces, ¿sí? Si los enlaces se alargan, las distancias a los ejes principales de inercia obviamente que aumentan. Entonces van a aumentar los momentos principales de inercia y las constantes rotacionales tienen que disminuir. Acuérdense la relación inversamente proporcional entre B y A, por ejemplo, y los momentos I. Eso significa entonces que esa disminución en las constantes rotacionales hace que la diferencia de energía entre niveles con valores altos de J sea menor de la que predice el rotor rígido, ¿sí? Que, si ustedes recuerdan, era del orden de 2B por J más 1, ¿sí? Entonces, una manera de dar cuenta de esa menor diferencia de energía a medida que aumenta el valor de J es considerando el concepto de una distorsión centrífuga. Esa distorsión que ocurre justamente por el alargamiento de los enlaces. Entonces, ¿cómo damos cuenta de eso? Simplemente agregando un término al hamiltoniano con un signo negativo, un término a la energía con un signo negativo,
que va a depender ahora de j cuadrado por j más 1 al cuadrado, multiplicado por una constante d, que es la constante de la distorsión centrífuga, ¿sí? Tiene un montón de constantes, ¿sí?, que la definen, entre ellas una constante de fuerza del enlace, el momento dipolar y también la distancia de equilibrio. Bien, vamos entonces ahora a la parte más interesante, de la parte de la espectroscopía rotacional, que tiene que ver justamente con las reglas de selección, que es un poco con lo que empezamos esta clase, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las reglas de selección para las transiciones rotacionales? Habíamos visto en una diapositiva, creo que la tercera, que una condición para que las integrales que involucran al dipolo eléctrico sean distintas de cero, era que haya un cambio en el momento dipolar, ¿sí? Si el momento dipolar no cambiaba, entonces esas integrales iban a ser cero. Bien, vamos a ver esto con un poco más de detalle. Nosotros estamos interesados en este tipo de integrales y lo que buscamos es que estas integrales sean distintas de cero. Bien, vamos a escribir esta integral de la manera más general posible, considerando que la función de onda total se puede separar en un término traslacional, uno rotacional, uno vibracional y uno electrónico. La parte traslacional realmente no nos interesa demasiado, así que la podemos obviar y nos quedamos con la parte rotacional, vibracional y electrónica. Por supuesto, lo que nos interesa es el cambio en los estados rotacionales, ¿sí? La integral entonces que nos va a interesar es esta, ¿sí? Fíjense ustedes que pasamos de un estado rotacional inicial a un estado rotacional final. Y el estado vibracional y el estado electrónico son iguales, ¿sí? Bueno, eso es concordante con lo que vimos en esa figura que nos mostraba las dos curvas de energía potencial, ¿sí? Y nos indicaba que una transición rotacional ocurría dentro de un mismo estado vibracional, dentro de un mismo estado electrónico. Bien, podemos separar las dos, digamos, la integral vibracional, la integral entre los dos estados vibracionales, y como no hay cambio en el estado vibracional, esta integral tiene que ser igual a 1, ¿sí? Aprovechamos la ortonormalidad de los estados vibracionales. Me queda entonces como de interés esta doble integral que tenemos acá. Reemplazo esta integral que está entre paréntesis, en principio, por una especie de valor medio del momento dipolar, ¿sí? Recordemos que el momento dipolar, el valor medio del momento dipolar, se calcula con la función de onda electrónica, solamente con la función de onda electrónica. Entonces, si esta integral que está entre paréntesis es 0, este valor medio que a nosotros nos interesa va a ser 0. Si esta integral que está entre paréntesis es distinta de 0, esta integral que a nosotros nos interesa va a ser distinta de 0. Tenemos entonces una primera regla de selección rotacional que tiene que ver fundamentalmente con la parte estructural de las moléculas, ¿sí? Es decir, que solamente moléculas polares, es decir, con un mu distinto de 0, van a tener un espectro rotacional puro. Fíjense entonces que si pensamos, por ejemplo, en las moléculas diatómicas bien sencillitas, una molécula diatómica homonuclear tiene un mu igual a 0. Por lo tanto, moléculas diatómicas homonucleares no pueden tener un espectro rotacional puro. En cambio, las diatómicas heteronucleares, con un mu distinto de 0, sí van a tener un espectro rotacional puro. Dicho esto, volvemos a esta integral que aparece acá y vamos entonces a hacer consideraciones con respecto a los números cuánticos. Lo que acabamos de decir, insisto, es una regla de selección rotacional basado en la parte estructural, ¿sí? Vamos a ver ahora reglas de selección basadas en los números cuánticos. Lo primero que tenemos que acordarnos es que los estados rotacionales inicial y final vienen dados por los armónicos esféricos, ¿sí? Entonces, nosotros escribimos, si el estado rotacional inicial es un J inicial y un MJ inicial, el final es un J final, MJ final, bueno, en realidad lo escribimos como armónicos esféricos, ¿sí? Un armónico esférico inicial, un armónico esférico final. Y lo que nos va a interesar del momento, de los componentes del momento dipolar, es que como son X, Y y Z,
Si ustedes recuerdan, X y Z en realidad son los orbitales, Px, Pi y Pz. Entonces, las tres componentes del momento dipolar, mu X, mu Y y mu Z, se comportan como los orbitales Px, Pi y Pz. Es decir, los armónicos esféricos con L igual a 1 y con ML 0, en el caso del Z, y combinaciones del más 1 y menos 1 para formar el I y el menos Z. Acuérdense que estas combinaciones las hacemos para que los armónicos esféricos, sean reales. Entonces, eso significa que el tipo de integrales que vamos a tener que estudiar son integrales entre tres armónicos esféricos. El armónico esférico del estado rotacional final, el armónico esférico del estado rotacional inicial y el armónico esférico del componente del momento dipolar que estemos considerando. Hay una cuestión que es interesante, ¿sí? Ahora que nosotros sabemos algo más de simetría, fíjense, las funciones x, y z son funciones impares, ¿sí? Son funciones impares. Entonces, este componente del integrando es impar. Para que la integral sea distinta de 0, todo el integrando tiene que ser par, ¿sí? Entonces, si esto es impar, el producto de los armónicos esféricos del estado inicial y del estado final tiene que ser también impar, de manera tal que impar por impar me dé un integrando par. Pero para que el producto de los armónicos esféricos del estado final e inicial me den una función impar, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio al pasar del estado inicial al estado final, pero no un cambio cualquiera, sino que un cambio en una unidad, en más 1 o en menos 1. Eso significa entonces que delta J puede cambiar en más o en menos 1 para que me asegure que esta integral sea no nula, al menos en este número cuántico, en el J. ¿Sí? Siguiendo argumentos similares, teniendo en cuenta que tenemos una función de tipo e a la i por mj por phi, bueno, las condiciones para que esta integral sea distinta de 0 es que mj entre el estado inicial y el estado final cambie en más menos 1 o puede quedar sin alterarse. ¿Sí? Esa es la ventaja que tenemos. Bien, en el caso de rotores simétricos, cuando tenemos, acuérdense, los rotores en donde el número cuántico K entra de manera explícita en la energía, tenemos que tener en cuenta entonces el número cuántico K, y como el mismo está asociado al eje principal de inercia, que tiene que coincidir con el eje de simetría principal de la molécula, ¿sí? El momento dipolar, ¿sí?, de una molécula tiene que coincidir también con el eje de simetría principal de la molécula. Entonces, recuerden por ejemplo el amoníaco. ¿Sí? El amoníaco pertenece al grupo C3b, tiene un eje ternario, un C3, y ese C3 pasa por el átomo de nitrógeno, por el par libre del átomo de nitrógeno y por el centro del triángulo equilátero formado por los tres átomos de hidrógeno. Ese C3 tiene que coincidir entonces con el momento dipolar y tiene que coincidir también con el eje principal de inercia. ¿Sí? La condición ahora es que el eje principal de inercia no cambie. Es decir, nosotros no podemos pensar que el eje principal de inercia va a cambiar de lugar. ¿Sí? Es decir, que puede, si tiene un valor que sea de más 1, pase a menos 1. Estaría cambiando su proyección. Y si cambia su proyección, estaría cambiando el momento dipolar. Un momento dipolar no puede cambiar. El amoníaco tiene el momento dipolar definido de una manera y no cambia nunca. Por lo tanto, la única manera de asegurarnos que en un rotor simétrico no haya cambio en el momento dipolar es que el número cuántico K no cambie. Por lo tanto, la condición es que delta K sea igual a 0. Finalmente, el caso de los rotores esféricos es el más sencillo porque al ser moléculas tan simétricas, tetraédricos u octaédricos, no tienen momento dipolar. Entonces, al no tener momento dipolar, no van a presentar espectros de rotación puros. Entonces, en el caso, a modo de conclusión, para rotores lineales, que fueron los primeros casos que vimos, delta J tiene que cambiar
en más o en menos 1, es decir, tiene que haber un cambio en la paridad de los armónicos esféricos, mientras que MJ puede no cambiar o puede cambiar, pero también en más menos 1, mientras que en los rotores simétricos a esas dos condiciones, a esas dos reglas de selección, le agregamos el delta K igual a 0, ¿sí? Para asegurarnos de que no haya un cambio en el momento dipolar. Muy bien, terminamos acá, ahora vamos enseguida a ver la segunda parte.